que el padre Gabriel Mestre, licenciado, es obispo de Mar del Plata, es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación y de Teología y Ciencias de la Religión. Posteriormente, y ya siendo sacerdote, realizó la licenciatura en Teología con especialización en Sagrada Escritura de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, UCA. Actualmente preside la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica. Padre, gracias. Bueno, buenos días. Con varios nos saludamos, con algunos no. Voy a hacer una breve presentación entroncando con elementos que ya tanto el Padre Carlos como Carolina presentaron y seguiremos desentrañando a lo largo de los días. El título que me compartieron desde el equipo del ISCA, que diseñaron todo el formato, era un poco el tema del ministerio laical del catequista en Argentina, a la luz de los criterios normativos e itinerarios de formación para institución de ministros laicos catequistas en la República Argentina, que está en formato virtual en el momento que se aprobó por la Conferencia Episcopal y en este formato impreso. Tanto en el contenido del texto como en la introducción está de alguna manera el itinerario que seguimos, con un trabajo fuerte de el ISCA, de la Junta y del equipo de la comisión, particularmente Connie, nuestra secretaria, y que no quisiera detenerme en detalles técnicos. No quisiera detenerme en que las preguntas fueran si un posible ministro laico catequista, mujer o varón, tiene 29 años y 9 meses, puede ser instituido o no, o si el rito se va a poder hacer después de la presentación de ofrendas o después de la comunión. Esas cosas me parece que no son las más importantes, aunque en algún momento las tengamos que plantear. Y en la línea de lo que planteaba Carolina, muchas cuestiones van a tener que ver con cada iglesia particular. De hecho, el documento quedó lo suficientemente amplio como que para que cada iglesia particular pudiera, según su propia realidad, contexto y dinámica, pudiera plasmar lo que fuera mejor. Entonces me voy a escapar un poco del texto en sí para retomar el tema del ministerio laical del catequista en Argentina a la luz del evangelista Lucas, porque hay algo particular en el texto del Papa que justamente en la introducción, en el punto número 1, el Papa cita un texto de Lucas. Dice Francisco, el mismo Lucas al comienzo de su evangelio afirma: también yo, ilustre Teófilo, investigué todo con cuidado desde sus orígenes, y me pareció bien escribirte este relato ordenado para que conozcas la solidez de las enseñanzas en que fuiste instruido. Hasta ahí el texto bíblico. Dice el Papa, el evangelista parece ser muy consciente de que con sus escritos está proporcionando una forma específica de enseñanza que permite dar solidez y fuerza a cuantos ya han recibido el bautismo. El Papa hace pie en dos textos bíblicos de manera particular, en este y en 1 Corintios 12, que lo cita explícitamente en los primeros números de Antiquum Ministerium. Me quedo con el prólogo de Lucas y quisiera desentrañar un poco este prólogo para que vayamos al núcleo de las cuestiones, a lo que la sabiduría realmente le da sentido, y no nos quedemos tanto en las cáscaras de la cuestión del ministerio laical del catequista, del servicio del catequista y de muchas otras cuestiones. Para hacer esto recuerdo algo que el cardenal Martini enseñaba de manera muy clara, antes de ser cardenal, incluso después siendo cardenal se hizo más claro, que es teniendo presente los 4 evangelios canónicos en clave catequística, nos recuerda que Marcos es la iniciación catecumenal de la fe,
Mateo, la fe en la comunidad de la iglesia. Lucas, la solidez de la fe en camino catecumenal en el marco de la historia. Y Juan, el momento contemplativo de la fe. Hay un artículo importante, Martí lo dio varias veces este tema, creo que vale la pena entrar porque justamente es el abordaje de los 4 evangelios canónicos en perspectiva de fe y en perspectiva catequística. Yo me voy a centrar un poquitito así, porque no tenemos mucho tiempo, en el punto 3. Lucas, la solidez de la fe en camino catecumenal en el marco de la historia. ¿Qué nos enseña Lucas a los catequistas en su doble obra para transmitir la fe, partiendo del prólogo literario, Lucas 1, 1-4, que es el texto que el Papa Francisco cita al comenzar Anticum Ministerium? Vamos a ir al texto una vez más, partiendo de la palabra. Vale la pena que lo volvamos a escuchar. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Prólogo literario del Evangelio de Lucas, que se refiere no solo al Evangelio, sino también al libro de los Hechos, segunda parte de la obra lucana, que va a tener un nuevo prólogo más acotado que hace referencia justamente a este prólogo. Desde este prólogo nos ubicamos y nos situamos, porque de alguna manera nosotros somos Lucas y tenemos muchos Teófilos por ahí. Esta es la ficción que les invito a que vayamos de alguna manera entrando y participando para dejarnos interpelar por la palabra. Texto en griego, lo pasamos. Este Teófilo posiblemente sea un catecúmeno, muy probablemente, de la primitiva comunidad cristiana. Tal vez era alguien que tenía un poquitito de dinero para ayudar a Lucas a bancar la obra también. Y por otra parte, en clave abierta, este Teófilo somos todas y todas los oyentes, escuchantes, lectores de la doble obra lucana a lo largo del tiempo. En los prólogos se concentra en germen la totalidad de la obra. Por eso del prólogo de Lucas voy a desentrañar 5 expresiones particulares. Habría muchas más, porque está en germen de alguna manera toda la obra, pero me quedo en 5. Una vez más, vuelve el texto, para que no nos olvidemos. Se cumplieron, fueron transmitidos, conozcas bien, solidez y enseñanzas que has recibido. Estas 5 expresiones voy a hacer pie ahora. Vamos a la primera. Se cumplieron. Ahí está la palabrita en griego. Plepeleoformion. Si alguno quiere asustar a algún catecúmeno, le puede decir, no seas... ¿Qué significa se cumplieron? Es un participio de un verbo en pretérito perfecto. ¿Qué significa? Que los acontecimientos del pasado siguen actuando en el presente por sus efectos. Lo que se cumplió tiene un sentido teológico, de implicancia actual para la comunidad. Todo lo que anunció Dios en el primer testamento se cumple hoy en Jesús, porque Dios es fiel a sus promesas. Testigos de un Dios que cumple sus promesas, su palabra, en clave de alianza. Fueron transmitidos, paredosan, una palabra técnica del Nuevo Testamento, también un verbo, para describir el proceso de transmisión de la fe en la comunidad primitiva. El transmitir está ligado a la memoria
de mente y de corazón. Y es un elemento cultural fuerte tanto en el pensamiento judío como en el pensamiento griego. Durante la composición de la doble obra lucana, ya este verbo tiene un sentido técnico para describir el tema de la transmisión en la comunidad cristiana. Tercero, conozcas bien. Un verbo muy interesante, un verbo compuesto. Epignos. Le da un carácter intensivo la preposición. Volver a conocer lo que se conoce. Profundizar. Literalmente reconocer. Conocer con profundidad. Uno podría sintetizar el epignos con la paráfrasis profundizar volviendo a conocer. Recordando que el verbo conocer, la raíz nos, no es solamente intelectual, sino que es una raíz de carácter integral. Conocer es hacer experiencia de encuentro con. Volver a conocer, volver a ser circular por mente y por corazón. Y por último, muy bien, estaban atentos, muy bien. En cuarto lugar, la solidez. Esta palabrita técnica, que es la que vamos más a hacer pie, la palabra aphaleiam. Es un sustantivo que significa certeza, seguridad, firmeza, fiabilidad, garantía, convicción, verdad exacta. 3 veces aparece en nuestro Nuevo Testamento y lo interesante es que es la última palabra del texto griego, con lo cual Lucas le quiere dar un énfasis muy particular. El tema de la solidez. Vamos a ver un poquitito este tema, porque a veces la solidez nosotros la entendemos solo en categoría doctrinal. Es sólido lo aparentemente correcto según la doctrina. Y la solidez es algo mucho, mucho más amplio y más grande. Y ahora vendría la quinta. Muy bien. De las enseñanzas que has recibido. Fíjense en griego. ¿Qué es? Catequesis. Acá está la raíz de nuestro servicio. El verbo aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. Enseñar, instruir, informar, decir. Etimológicamente, y esto lo sabemos de memoria, sonar, hacer sonar, resonar, enseñar de boca en boca. Instruir oralmente, comunicar de uno a otro. Deriva del término sonido, toejos. Estas 5 expresiones nos van a dar una clave para, repensar el espíritu que debe animar nuestra catequesis. ¿Cómo desentrañamos para nuestro servicio catequístico hoy lo que la palabra de Dios nos suscita en Lucas 1, citado en Antiquum Ministerium 1? ¿Qué espíritu nos anima a llevar adelante en nuestra vocación de catequistas y en la implementación del ministerio laical del catequista en Argentina y cada una de nuestras comunidades particulares? 5 puntitos a la luz justamente de las 5 palabras. Primero, descubrirnos parte de la fecunda vocación de discípulos misioneros que transmiten la fe. Cada catequista, cada uno de nosotros, cada uno de los que acompañamos, cada uno de los futuros ministros laicos catequistas, cada uno de los catequistas que seguirán sirviendo plenamente en nuestras comunidades, somos ese eslabón humano importante que Dios elige para transmitir de forma ininterrumpida la fe en Cristo Jesús, que se inicia en el primer testamento y culmina en la revelación plena en nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos así nuestra vocación, nuestro ser catequistas, la dignidad de nuestro llamado? Descubrirnos en esta dinámica, en esta cadena ininterrumpida de transmisión, que no solamente en la línea de lo que nos decía Carolina tiene que ver con el ministro ordenado, sino con todos los ministerios a lo largo de la Iglesia, como también nos lo recordaba Carlos Gali. Segundo, ¿quién o quiénes son las teófilas
y los teófilos de nuestro tiempo. Lucas responde a su teófilo. Hoy nosotros tenemos teófilas y teófilas propios de nuestro tiempo. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su sensibilidad, sus expectativas, sus miedos, su sentido de la vida, sus anhelos, sus frustraciones, sus esperanzas? ¿Cómo es su incipiente, primitiva, rudimentaria u original experiencia espiritual? La mistagogía apropiada será la que responda al corazón de nuestras teófilas y nuestros teófilos. ¿Es así nuestra mistagogía, adaptada a los códigos y los lenguajes del mundo actual, o responde a formatos de otra cultura y de otro tiempo? Lucas respondió a su teófilo. Nosotros tenemos que responder a nuestras y nuestros teófilos. Tercero, desarrollar cada vez más y transmitir el sentido teologal de la vida humana. Hacer memoria de lo que Dios ha cumplido en nuestra vida. La historia de la salvación del Dios que cumple se sigue dando hoy en la vida de nuestras teófilas y nuestros teófilos. Es un Dios fiel, absolutamente fiel e incondicional en su alianza de amor con la humanidad. Este Dios que ha cumplido es el que transmitimos en nuestros encuentros catequísticos. ¿Es así el Dios de nuestra catequesis? ¿El Dios que es fiel a la alianza de amor? El centro de nuestra catequesis es el Dios que cumple sus promesas y siempre rescata a su pueblo. El Dios de nuestra catequesis. Cuarto, acompañar a las teófilas y los teófilos de nuestros cuadros catequísticos pastorales en la misión programática y también a los que están en el metro cuadrado de nuestra vida cotidiana en la misión paradigmática. Hacerlo en dos tiempos, ayudándoles a conocer bien, epignos, y esto de conocer no es solamente intelectual, es integral. Plasmar con nueva profundidad lo que han recibido en el primer anuncio, en el querigma, de forma integral y existencial. Segundo, ayudándoles a hacer eco, catejeo, del querigma y lo que comienzan a profundizar en el camino catequístico, en la vida cotidiana y en la historia concreta de sus contextos. Las dos cuestiones. Por último, todo lo hacemos con solidez. Adfaleian, la palabra final del prólogo literario del Evangelio de Lucas. ¿Cuál es la solidez a la que se refiere Lucas? ¿Solo la recta doctrina dogmática presentada en categorías ajenas a nuestra cultura actual? ¿Solo afirmando estrictamente los postulados de la doctrina de la fe? La solidez, la aphaleian del prólogo de Lucas es mucho más. Fundamentalmente es el misterio del Salvador, Jesús, que se despliega de un modo original en la doble obra lucana. Y es lo que aquí comparto con algunas frases bíblicas de el Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Esta es la solidez de la catequesis que Lucas quiere profundizar en la vida de Teófilo y que Lucas nos invita, nos desafía, nos estimula a nosotros, formadores, acompañantes de catequistas, en nuestro tiempo. La aphaleian de la doble obra lucana, la fe que transmitimos con Lucas a nuestras teófilas y nuestros teófilos, el espíritu que ha de animar nuestra catequesis. Tomo frases solamente del Evangelio que son originales de Lucas, que no están ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, y las frases finales de los Hechos. Esta es la solidez de la cual Lucas se hace eco
para justamente acompañar en el camino de la fe a su Teófilo. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. María. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha dado un poderoso Salvador. Zacarías. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. El nacimiento en Lucas. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír, la autorrevelación de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Navega mar adentro y echen las redes. Jesús a Pedro y sus compañeros en la pesca milagrosa durante el ministerio público. Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Las bienaventuranzas de Lucas, que no son pobres de espíritu como las de Mateo, que son perfectamente complementarias pero distintas, y tampoco son los que tienen hambre y sed de justicia, como en Mateo, que va claramente en otra dirección, lo propio de Lucas. Al verla el Señor se conmovió y le dijo, no llores. La viuda de Naín, una mujer que se le acaba de morir su único hijo, siendo viuda. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados le han sido perdonados, porque ha demostrado mucho amor. Jesús al fariseo Simón, con la pecadora perdonada al final del capítulo 7. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Buen samaritano, hiperconocida. Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Relato lucano, combinado con la parábola del buen samaritano para marcar la primacía de la escucha de la palabra de oración. Señor, enséñanos a orar. El pedido de los discípulos previo a la oración del Padre en el Evangelio de Lucas. Insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Parábola propia de Lucas, donde claramente se va en contra de la avaricia. Le impuso las manos, ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. La mujer encorvada, relato arquetípico de esta preferencia fuerte de Lucas. Alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Parábola del capítulo 15, junto a cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta es la solidez de Lucas. No es la recta doctrina en primer lugar, es la belleza de nuestra fe. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro. Jesús le dijo entonces, ¿cómo no quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero, un modelo de acción de gracias de alguien que es sanado. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? La viuda, con una catequesis excelente sobre la oración. Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Qué relato bello de la solidez de nuestra fe en la pluma de Lucas. Cuando estuvo cerca, vio la ciudad, se puso a llorar por ella. Jesús acá, en Mateo, no llora. En este texto llora por la ciudad. Él le respondió, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso, el llamado habitualmente buen ladrón. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Los discípulos de Maús, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras hablaba en el camino donde se explicaban las Escrituras? La categoría de camino que nos decía Carlos. Yendo rápidamente a los hechos, todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El libro de los Hechos como el libro de la extensión de la palabra. El Espíritu dijo: Felipe, acércate y camina junto a su carro, caminar junto al carro de los que queremos evangelizar. Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le respondió la voz: ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. El camino de Pablo, según la pluma de Lucas. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. En todo el contexto de la familia de Cornelio. A pesar de que están las resistencias y las tensiones en los hechos, el espíritu se va abriendo con claridad. Bernabé, un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Una gran multitud adhirió al Señor por el testimonio y el trabajo de Bernabé. Modelo de verdadero catequista, el padre Puigari, el padre Alejandro, puede iluminarnos muy bien y nos ha entusiasmado mucho con esto. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, ya lo dijo el padre Carlos, hoy a la mañana. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. La actitud de la inculturación del Evangelio en el discurso de Pablo en el Areópago. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Pablo abierto al Espíritu. Habría muchos textos más. Es así nuestra catequesis. ¿Qué diría Lucas de nuestro servicio catequístico hoy? ¿Qué podríamos reorientar para responder a la solidez que nos pide la doble obra lucana? No que aprendan de memoria la muerte tal cosa en primer lugar en nuestro servicio catequístico, sino que la solidez está marcado por este contenido que acabamos de ver. La misión y evangelización, perdón y reconciliación, misericordia y compasión, el camino, la salvación, la oración, los pobres y los ricos, la comunidad, el Espíritu Santo, la alegría, la palabra de Dios, las mujeres, los alejados de la fe, la justicia, los paganos, la Virgen María, el tiempo de Dios, la tolerancia. Estos son los elementos de la solidez lucana. Esta es la solidez que nosotros creativamente, audazmente, debemos llevar adelante hoy, los pecadores. Tenemos el directorio de catequesis, Anticum Ministerium y los criterios normativos para el ministerio laical en Argentina. Teniendo a Cristo en el centro de la existencia, con la ayuda de Lucas, nos preguntamos: ¿cómo catequizamos con solidez en este apasionante e intenso tiempo que nos toca vivir? Que esta sea nuestra obsesión más fuerte. Insisto, que la obsesión más fuerte no sea la cascarita del ministerio laical del catequista, que no sea la cascarita de los problemas que a veces nos terminan complicando en la vida de nuestras comunidades, que nos desesperemos en esta dirección, en esta línea. Y con esto concluyo. Muchas gracias.